tocar el tema de toracocentesis. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, pueden ver, ¿no? La pantalla. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Entonces esta clase va a ser hasta aproximadamente unos 50 minutos y vamos a cerrar con esto las revisiones sobre la cirugía de tórax. Principalmente son técnicas de acceso, porque las operaciones específicas en el tórax ustedes van a revisarlo en las clases teóricas correspondientes de cirugía de tórax principalmente, ¿no? Entonces estos son procedimientos de acceso en general, que son de dominio para el médico general y que están consignados en el programa de ese modo. Vamos a definir qué es toracocentesis. ¿Alguien puede decirme cómo define toracocentesis? ¿Nadie? Toracocentesis se define como una punción del espacio pleural. Así de sencillo, nada más ni nada menos que decir. Como en otras partes topográficas del cuerpo, por ejemplo, en la cavidad peritoneal, hablamos de una laparocentesis, ¿no? Cuando vamos a puncionar una articulación que tiene su cavidad serosa, llamamos artrocentesis. Entonces, en el tórax, en la cavidad pleural, decimos toracocentesis o pleurocentesis, que como en la anterior clase habíamos dicho, es lo mismo, ¿no? Digamos, en términos prácticos nos estamos refiriendo a lo mismo, aunque las acepciones tengan alguna diferencia. ¿Y cuándo vamos a hacer una punción torácica? Principalmente, la toracocentesis tiene dos objetivos fundamentales. Tiene un objetivo diagnóstico y un objetivo terapéutico. Es decir, ¿para qué punciono la cavidad pleural? Para diagnosticar el origen, la causa, las características de la acumulación de algún material fluido principalmente en la cavidad pleural. Yo clínicamente he detectado que mi paciente tiene ocupada la cavidad pleural por un material líquido, cualquiera sea este, con todos los trastornos fisiológicos de la respiración que esto acarrea, como habíamos dicho, una alteración en las presiones negativas de la cavidad pleural que repercuten directamente en la función respiratoria. O sea que el clínico rápidamente debería darse cuenta de que el paciente está con una alteración respiratoria. Luego tendría que definir a qué se debe esto y si llega a la conclusión por las manifestaciones clínicas que se trata de un derrame pleural, utilizando todos los recursos semiológicos, entonces ahí tiene una indicación la toracocentesis o la pleurocentesis, que es un fin diagnóstico, es decir, qué tipo de líquido es ese. Y en la tipificación del líquido, principalmente el análisis del líquido pleural que se va a extraer por la punción nos va a definir dos aspectos cardinales, fundamentales, que es definir si ese líquido es un trasudado o es un exudado. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre transudado y exudado? Esta vez quisiera que participen. Uno que El tiene contenido proteico, doctor. A ver, de nuevo. El exudado contiene proteínas, doctor. Muy bien, básicamente esa es la diferencia, ¿no? El exudado tiene algún grado de proteínas. Esto significa que la alteración en la microcirculación ha sido más o menos severa.
que el vaso sanguíneo de la microcirculación ha tenido alguna alteración que ha ocasionado una vasodilatación o una lesión en la pared del capilar que ha permitido el paso de proteínas al espacio intersticial. En cambio, un trasudado es simplemente un ultrafiltrado, es decir, tiene agua y tiene algunas partículas, principalmente iónicas, de bajo peso molecular, ¿verdad? Aunque osmóticamente activas también. Entonces, pretendemos eso. Con el fin diagnóstico de la pleurocentesis es definir si el líquido que está presente patológicamente en la cavidad abdominal, en la cavidad pleural, perdón, es un trasudado o un exudado. Esto tiene un significado muy importante en la definición diagnóstica del paciente, como vamos a ver más adelante. Definir si es un trasudado me va a llevar a pensar en un tipo de enfermedades. Definir qué es exudado me va a llevar a pensar en otro tipo de enfermedades. Bien, entonces el primer objetivo, la primera indicación de la pleurocentesis tiene fines diagnósticos, pero también tiene fines terapéuticos, es decir, me sirve para tratar, para evacuar, para desalojar esa acumulación de líquido, porque este líquido puede hacerse tan disconfortable para el paciente que le puede ocasionar problemas mecánicos respiratorios o en el caso de colecciones infectadas como un absceso, puede ser una fuente, un foco de infección para una sepsis. Entonces, también tiene fines terapéuticos. Entonces, en síntesis, ¿para qué hago una pleurocentesis? Para fines diagnósticos en los que voy a definir básicamente si es un trasudado o es un exudado. Y con fines terapéuticos para evacuar ese acúmulo de material, principalmente líquido, para evacuar, pero también para desalojar aire, como en los neumotórax, por ejemplo, también puedo hacer una toracocentesis. De hecho, la función torácica es una primera indicación para el neumotórax hipertensivo. Como vimos en la anterior clase, en casos de neumotórax, atención, o hipertensivo, que es una amenaza inmediata a la vida del paciente, la primera medida que se debe tomar es descomprimir el tórax a través de una punción pleural, de una toracocentesis, para eliminar el aire a una velocidad que permita transformar un neumotórax, atención, a un neumotórax simple, que como dijimos, sigue siendo una urgencia médica, pero ya nos permite tener más tiempo para planificar adecuadamente un drenaje torácico, es decir, la colocación de un tubo pleural, una toracostomía. Entonces, por favor, tómenlo muy en cuenta cuando se les pregunte indicaciones de la toracocentesis, me dirán tiene fines diagnósticos y fines terapéuticos. Bien. Pero también hay contraindicaciones. Pero en realidad son contraindicaciones relativas, es decir, no hay contraindicaciones absolutas para realizar una toracocentesis. Sí existen algunas situaciones en las que nosotros como médicos debemos tener cuidado cuando vamos a realizar una toracocentesis. Primero, vamos a analizar, vamos a descartar que nuestro paciente tenga algún trastorno de la coagulación. Esto es por el uso de medicamentos anticoagulantes, por una coagulopatía intrínseca del paciente o una trombocitopenia. Estas situaciones son muy comunes. ¿Qué pacientes utilizan anticoagulantes? Los pacientes que han tenido un infarto de miocardio o un accidente vascular encefálico. Estos pacientes que han sobrevivido a estos eventos generalmente usan por periodos muy prolongados, algunos inclusive por el resto de sus vidas, una medicación anticoagulante para evitar la repetición de estos eventos que pueden ser mortales, ¿no? Un reinfarto puede ser mortal. A medida que aumentan los eventos coronarios agudos o encefálicos agudos, la tasa de sobrevivencia es baja.
Pero también, digamos, en casos ya menos frecuentes, hay personas que tienen algún trastorno intrínseco de la coagulación, como la deficiencia de algún factor de la coagulación. U otros con enfermedades trombocitopénicas, que no es raro, es más bien una de las causas más frecuentes de trastornos de la coagulación en estas personas. Y si nos topamos con este tipo de personas en las que está indicada hacer una toracocentesis, tenemos que pensarla más lentamente, no precipitarnos a hacer el procedimiento, sino que tenemos que evaluar el caso. Por lo general, no se necesita hacer nada, es simplemente analizar algunos parámetros clínicos de la función de coagulación de ese paciente. Es decir, voy a revisar su historial clínico o le voy a pedir un coagulograma, es decir, un estudio de laboratorio para analizar cómo está su función de coagulación. Básicamente, voy a pedir un tiempo de protrombina y un tiempo de tromboplastina parcial activado. Esto para evaluar, respectivamente, la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Y si estos parámetros clínicos están por debajo de 1.5 o con relación al límite superior del rango normal, es decir, si el valor, digamos, es 2 para uno de ellos, para el INR, digamos, para el tiempo de protrombina, es 1 normalmente, y esto está 1.4, 1.3, no implica ningún peligro, pero si está, digamos, 2 o 2.5, que ya está por encima de 1.5, entonces esto sí es un problema y ahí sí debo analizar la necesidad de revertir ese estado hipocoagulante o de retirar la medicación o de administrar derivados sanguíneos, como por ejemplo plasma fresco congelado o un paquete de plaquetas en su caso. Entonces, no es una contraindicación absoluta, sino es una contraindicación relativa. Otra contraindicación relativa es una infección cutánea en el sitio de la punción que voy a hacer. Obviamente no voy a funcionar sobre una superficie cutánea infectada, con un impétigo o con una dermatosis, etc. No lo voy a hacer. Buscaré otro lugar libre de esta infección. Y esto es un dato muy importante. Un paciente en estado crítico, con inestabilidad hemodinámica, es decir, un paciente que tal vez está en un shock, en cualquier tipo de shock, ya sea hipovolémico, un shock séptico, un shock obstructivo, un shock distributivo, etc., no voy a dejar de hacer el procedimiento, pero sí lo voy a postergar por minutos o por algunas horas hasta que el paciente esté estable hemodinámicamente. Es decir, voy a esperar que el paciente tenga sus parámetros fisiológicos hemodinámicos normales, es decir, buena presión arterial, buen pulso, buena saturación, buena presión de perfusión, buena presión arterial media, etcétera, etcétera. Y entonces haré el procedimiento. Un cuidado también específico se debe tener en los casos de pacientes sometidos a ventilación a presión positiva, que muchas veces esto es necesario. Esto, por ejemplo, es muy común en pacientes afectados de neumonía por el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Generalmente estos pacientes son sometidos o tienen que ser sometidos a ventilación a presión positiva. Y generalmente, o sea, no es raro que estos pacientes hagan derrames pleurales en los que se tenga que hacer la pleurocentesis con fines diagnósticos principalmente, e inclusive algunas veces con fines terapéuticos en casos de derrames o abscesos paraneumónicos. En estos pacientes que están sometidos a ventilación a presión positiva, debo tener mucho cuidado en el procedimiento porque debido a esta presión ejercida en las vías aéreas inferiores, el espacio que tengo entre la pleura visceral y la parietal se estrecha, inclusive en el ciclo expiratorio. Por lo tanto, debo tener más precaución al insertar la aguja en el espacio pleural. Simplemente tener un cuidado. Entonces, esas son las contraindicaciones relativas.
de la toracocentesis. No hay contraindicación absoluta, es decir, no hay ninguna razón por la que yo deba dejar de hacer el procedimiento cuando está indicado. ¿Qué equipo necesito? Esto es también muy importante, importantísimo. Como siempre, esta parte de las revisiones de temas no es para que ustedes hagan el esfuerzo de memorizarlo, porque no es necesario tener en mente palabra por palabra todo el equipo para un procedimiento específico. Suelen ser preguntas favoritas en algunos escenarios, pero yo no considero que sea positivo para el estudiante. Lo que sí tenemos que ver acá es hacer funcionar el raciocinio. Primero, tenemos que saber que la toracocentesis, como otros procedimientos semejantes, es un procedimiento que se hace en un ambiente estéril. Y para eso debo tomar todas las precauciones de asepsia y antisepsia. Es decir, debo preparar, por ejemplo, un campo estéril para el procedimiento. Y ahí es fácil deducir qué necesitaré. Voy a hacer antisepsia, entonces necesito un líquido antiséptico. Los más comunes, clorhexidina, yodo polidol. Entonces, ahí no hay nada que memorizar, es simple lógica. Si es un procedimiento que se realiza en condiciones asépticas, entonces necesito material aséptico, una solución antiséptica. Necesito gases estériles, por supuesto, guantes estériles, no son guantes de manipulación corriente, sino guantes estériles, esos que se sacan del paquete sellado. Un campo fenestrado para aislar mi sitio quirúrgico, ¿no? Y mejor si tiene una tira adhesiva, ¿no? El famoso Steri Strip, que es autoadhesivo. Pero esto tampoco es imprescindible, simplemente un campo fenestrado. Eso en cuanto a la preparación del campo estéril, básico. Anestesia. Para aplicar anestesia voy a necesitar el anestésico, entonces ustedes ya podrán escribir por su cuenta lo que necesitan. Un anestésico local como la lidocaína al 1 o al 2%, con o sin epinefrina, dependiendo del caso. Si es un paciente cardiópata, etcétera, o hipertenso, tendré cuidado con el uso de la adrenalina. O si voy a infiltrar en una zona distal, por ejemplo, un dedo del pie o de la mano, ahí tendré que evitar el uso de adrenalina para evitar algún tipo de necrosis, ¿no? Porque la adrenalina ocasiona vasoconstricción periférica y el anestésico suele ocasionar una isquemia aguda con resultados de necrosis. Entonces, tendré que tomar precauciones, pero en el caso de todas puede ser con adrenalina. Una ampolla de 10 ml, no nos vamos a pelear si es una ampolla de 5 o más o de 20, no hay problema, pero el estándar es de 10. Una jeringa de 10 ml, a eso me refería, y 2 tipos de aguja. Esto es importante en el equipo. Tienen que tener 2 tipos de aguja para la infiltración anestésica. Una es más pequeña, de 25, una aguja número 25 o de 1 pulgada. Esto es para infiltrar planos superficiales, piel, tejido celular subcutáneo, músculo. Básicamente voy a ir hasta piel y tejido celular, nada más. Porque son agujas pequeñas, finas, que no va a producir dolor o disconfort en el paciente. A nadie le va a gustar infiltrar o someterse a una inyección con una aguja de grueso calibre, que va a ser más doloroso. Entonces tengo que hacerlo con una aguja muy fina. Y luego necesito una aguja más grande, ya un número 22 o de 1.5 pulgadas, que me va a permitir hacer una infiltración más profunda, porque ya no voy a producir dolor con una aguja así tan grande, pero me voy a permitir hacer una infiltración desde el plano más profundo, muscular, de los 3 planos musculares del espacio intercostal y de la pleura parietal. Con una aguja pequeña, 25, no voy a ingresar hasta ahí, no es posible. En cambio, con una 22 sí. Por eso tengo que pedir 2 tipos de aguja. Esto en condiciones ideales. Y una pinza hemostática
que aquí hemos puesto como opcional, pero que yo creo que debe ser obligatorio, porque es la mejor manera de lograr un referente que me va a indicar el nivel de profundidad de mi inyección para la toracocentesis. Vamos a ver, en este momento puede ser que no me entiendan muy bien esta parte, pero la pinza no me va a servir para hacer disección porque no voy a hacer ningún corte. Voy a punzar nada más, voy a punzar desde la piel. Pero esta pinza puede servirme para marcar la profundidad de la punción que voy a realizar, del modo en que vamos a ver más adelante. Y otro, de manera global, tengo que ver cómo voy a recolectar el fluido. Entonces aquí ya el equipo propiamente dicho de toracocentesis son estos kits de toracocentesis que ya vienen preempaquetados, ya diseñados. Llevan todo, llevan la gasa, llevan los guantes, llevan las mangueras, en fin. Ahora, si no tienen un kit de toracocentesis en su hospital o donde estén ustedes atendiendo, entonces deben ustedes armar su propio kit. ¿Con qué cosas? Básicamente con un catéter sobre aguja, es decir, un famoso Venocat, esos dispositivos que tienen una aguja que hace la función de punción y un catéter que recubre estos, ¿no es cierto? En este caso la aguja es solamente un vehículo que nos guía para luego insertar el catéter. Eso es un catéter sobre aguja. En realidad es un Venocat, eso que es muy común en su uso. Calibre 18 o 20, estos son gruesos, son considerados gruesos. Una jeringa que puede ser de 20 o 60 ml, importante si es que tengo fines terapéuticos, es decir, si voy a vaciar un líquido de la cavidad pleural, tengo que contar con una llave de 3 vías. Famosa llave de 3 vías, una llave de paso de 3 vías. Importante porque esto me va a servir tanto para realizar aspiraciones como para un drenaje pasivo del paciente, como vamos a ver. Obviamente tengo que tener un frasco donde se va a ir acumulando lo que voy a evacuar, si es que tiene fines terapéuticos, y unos tubos de drenaje que son la conexión, otra vez como hablamos en la toracostomía, que conectan el catéter con el frasco que va a recibir el fluido evacuado. Y listo, eso más las otras cosas, está armado su kit de toracocentesis. Ojalá les toque siempre tener ya un kit preparado. A veces no son preparados comerciales, pero sí armados ya por enfermería del hospital, que ya tienen listo su equipo. Generalmente ocurre eso, pero ustedes tienen que saber que si no hay, ustedes tienen que armar en ese momento, con la lógica que les estoy hablando, qué cosas van a necesitar para hacer la función. También tienen que solicitar tubos de muestra, es decir, unos 3 tubos para depositar la muestra que va a ir a análisis. Todo líquido que ustedes saquen de cualquier parte del cuerpo, ya sea del abdomen, de una articulación, etcétera, o del tórax, tiene que ir a análisis. No pueden sacar simplemente y desechar. Tienen que hacer un análisis bioquímico, que vamos a ver que es muy importante. Obviamente un apósito estéril, oclusivo, un apósito con adhesivo y siempre que esté disponible un equipo de ultrasonido portátil. ¿Para qué? Para guiar el sitio de punción. Con la ayuda de la ecografía, del ultrasonido, es mucho más fácil realizar la punción directamente en el lugar adecuado. Porque sin la ecografía estamos solamente a expensas de nuestras habilidades clínicas para determinar el nivel del líquido. Entonces, para una ayuda eficiente, eficaz, la ecografía cumple un buen papel. Esto no significa que sea imprescindible, de ninguna manera. Ustedes, nosotros, podemos determinar clínicamente el nivel del líquido y ubicar el sitio adecuado para la función.
El ultrasonido nos da mayor certeza, mayor confianza, pero no es imprescindible. No quisiera que les pregunten a ustedes o ustedes vayan diciendo que para hacer una toracocentesis necesitan imprescindiblemente, sí o sí, ecografía. Van a estar pidiendo ecografía para hacer una punción. Si no, no hacen, eso está mal. Aquí tienen unos 2 ejemplos de kits de toracocentesis preempaquetados que llegan ya preparados desde fábrica. Son muy fáciles, muy cómodos y muy seguros, porque llega el paquete, abre, y ya tienen campos estériles debajo de ellos, solo tienen que abrir de manera estéril también, y ya está el equipo ordenado, está identificado, y algo que es muy importante es que ustedes se familiaricen, conozcan este equipo. Como van a ver, un requisito imprescindible, una condición para evitar complicaciones en un procedimiento que es básicamente sencillo, fácil de hacerlo, para evitar complicaciones de un procedimiento sencillo y fácil y convertirlo en una complicación grave, seria, etc. Para evitar eso es bueno familiarizarse con todo lo que ustedes tienen en estos equipos, principalmente con la llave de paso de 3 vías. Es decir, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen que aplicar la lógica para decir cuál es la función de la llave de 3 vías, porque si manejan mal esta llave de 3 vías, pueden ocasionar un neumotórax en el paciente. Si han manipulado inadecuadamente, pueden abrir a la atmósfera, al espacio exterior, el tórax y llenarle de aire al paciente. Y es una semejante iatrogenia por no saber cómo funciona una llave de 3 vías. Y es lógico. Es como una llave de 3 vías de una cañería. Primero imagínense una llave de 2 vías, que corta el paso de una tubería. Una llave ya de 3 es lógico. Si ustedes hacen la comparación con una tubería para saber cómo regula el flujo, ¿no? En qué dirección regula, qué vías cierra, qué vías abre. Pues por favor, siempre que puedan en sus prácticas, en sus clases prácticas, traten de conocer el equipo, manipulen, exploren, conózcanlo, porque este es un requisito importante. Bien, ¿cómo me preparo para realizar la toracocentesis? Tengo que explicar al paciente, debo explicar al paciente el procedimiento, indicándole los beneficios del procedimiento, algunos riesgos que implica esto, y de una manera simple, cómo van a realizarlo. El paciente tiene que entenderlo y después de eso ustedes tienen que obtener un consentimiento informado. Es decir, no puedo realizar una toracocentesis sin que el paciente haya aceptado que le practiquen o que no haya entendido el procedimiento. Importante para no tener problemas médico-legales. Cualquier procedimiento potencialmente puede complicarse. Y si ustedes no han explicado debidamente a su paciente, y si el paciente no ha autorizado por escrito que le realicen el procedimiento, podemos tener serios problemas. Entonces, esto va para todo lo que hemos visto, para la traqueostomía, para la tricotiroidostomía, etc. Siempre y cuando se pueda obtener el consentimiento informado y siempre y cuando el paciente no esté inconsciente o no tenga algún familiar que autorice. ¿Ya? Pero si hay, en todos los casos se debe obtener el consentimiento informado luego de explicar el procedimiento al paciente. Como es un procedimiento quirúrgico aséptico, debo lavarme las manos con todo el protocolo conocido por ustedes y usar guantes estériles para realizar el procedimiento. Es importante que tenga la colaboración de 1 o 2 asistentes, principalmente para mantener en la posición al paciente, otro para que me pueda proporcionar los implementos como el frasco de recolección, por ejemplo, o la conexión con el tubo de alta presión que conecta el tórax con el frasco, por ejemplo. Se necesita ir. Nunca hagan solos el procedimiento. Siempre tengan por lo menos una persona que les asista. Y una persona obviamente preparada, ¿no? O sea, una enfermera, otro colega, un compañero, etc. El paciente debe estar ubicado en
en posición sentada. Esta es la posición estándar del paciente. Tiene que ser realizada la toracocentesis en paciente en posición sentada, generalmente al borde de su cama, inclinado hacia adelante y apoyado los brazos en una mesa de malla, en una mesa de enfermería. Apoyado hacia adelante, inclinado adelante, los brazos apoyados, como vamos a ver. En algunas situaciones podemos colocar al paciente en decúbito lateral o en posición supina. Estos no son posiciones muy adecuadas. Y puedo colocar al paciente en estas posiciones cuando no es posible que mi paciente tolere la posición erecta, es decir, la posición sentada. Hay casos en los que el paciente no tolera esta posición. Entonces, voy a tener que hacerlo en decúbito lateral o en posición supina. En estos casos, si es que el paciente no va a poder mantenerse sentado y se va a tener que realizar el procedimiento en posición de decúbito lateral o en posición supina, si no tienen experiencia, si no tienen mucha experiencia en toracocentesis, no se sienten seguros con la técnica, mejor pidan que el procedimiento lo realice una persona, un médico con más experiencia. Ustedes vayan adquiriendo el conocimiento para luego animarse a hacer ya con más seguridad. Esto es aconsejable, pero no es absoluto. Luego, algo muy importante, debo determinar el nivel de la colección. Es decir, hasta qué altura, estando el paciente en posición sentada, hasta qué altura llega el líquido. Porque la punción depende del nivel que alcanza, el nivel superior que alcanza el menisco de la colección líquida. Aquí es variable el sitio de punción, no es como por ejemplo en la toracostomía, que siempre es en el cuarto o quinto espacio intercostal, en el triángulo de seguridad. Ahí siempre voy a hacer la toracostomía, pero la toracocentesis no, porque el nivel del líquido puede estar bajo, puede estar o muy bajo o muy alto. Entonces, tengo que recurrir a mis viejas artimañas semiológicas, es decir, voy a examinar ese tórax. Inspección, palpación, percusión, auscultación. A la auscultación, voy a determinar el nivel cuando deje de escuchar el murmullo vesicular normal. Al percutir, el sonido claro pulmonar se transformará en un sonido mate, matidez. Y a la palpación, el frémito vocal no será transmitido de la misma manera. Entonces, con este examen semiológico básico, yo haré ya una delimitación de hasta dónde llega el borde superior del menisco del derrame pleural. Entonces, ya estaré pensando en dónde voy a realizar mi punción pleural. Una vez que delimito el nivel de la colección, luego tengo que marcar el sitio de punción. Tengo que pintar, tengo que marcar. No puedo fiarme solamente con una impresión. Una vez que he determinado el nivel de la colección, el nivel superior, voy a contar dos espacios intercostales por debajo de este nivel. O sea, no puedo hacerlo en el nivel superior porque no voy a, posiblemente no aspire nada. Tengo que bajarme dos espacios intercostales y ahí realizar la punción. Ahí marcaré, ahí realizaré el punto donde voy a pinchar para hacer la toracocentesis. ¿Cómo voy a ubicarme en el plano horizontal? A 5 a 10 centímetros de la línea espinosa de la columna vertebral, ¿no? 5 a 10, dependiendo del biotipo del paciente. Pacientes longilíneos, pacientes obesos, siempre hay variaciones, por eso hay este rango de 5 a 10. Me ubico en la línea media de las apófisis espinosas y 5 a 10 lateralmente, que coincida con esos dos espacios intercostales que bajé por debajo del nivel del derrame, y ahí voy a realizar la punción. Fácil, ¿no es cierto? No es muy complicado. Pero, si el nivel probablemente elegido rebasa la novena costilla, debo replantear nuevamente mi elección del sitio. Quizás he hecho algo mal, porque hay un riesgo. Si yo punciono por debajo de la novena costilla, es posible que en vez de punzar el tórax, punce el diafragma o llegue al abdomen con la potencialidad de lesionar alguna víscera abdominal. O sea que jamás vamos a puncionar por debajo de la novena costilla. De hecho, si yo deduzco que el nivel del derrame está
a nivel de la novena costilla. Es un derrame muy pequeño. Quizás no tiene indicación de realizar toracocentesis. Entonces, actuemos acá con criterio, con lógica. El otro paso en la preparación, obviamente, una vez que he marcado y delimitado el sitio de punción, voy a hacer antisepsia de la piel y voy a aplicar el campo fenestrado, ¿no? Un campo que tiene un orificio al centro, preferiblemente con un autoadhesivo, que es realmente lo mejor, pero no es imprescindible. Y esta es la posición que va a tener el paciente, ¿no? Sentado al borde de la cama, apoyado hacia adelante, obviamente en una superficie muy cómoda para el paciente, y este es el sitio que yo he marcado. Como les digo, 2 espacios intercostales por debajo del nivel superior detectado, delimitado por la semiología, y a 5 a 10 centímetros lateral de la espina de la columna vertebral, del espinazo. Acá tendré que palpar los espacios intercostales y las costillas, ¿verdad? Para determinar, por ejemplo, acá, en la novena costilla, nunca voy a hacer por debajo de la novena, prohibido, siempre por encima, es decir, a partir de la octava para arriba. Mejor si es más arriba. Ojalá que el nivel del derrame llegue por el sexto, el quinto, la quinta costilla, más o menos. Ahí podría ser con bastante seguridad mi aspiración. De todos modos, en este caso, podría ayudar mucho la ultrasonografía, cuando tengo alguna duda. Pero no siempre lo van a contar. No siempre van a contar con esto. El procedimiento en sí. El primer tiempo, la anestesia. Voy a infiltrar la piel con lidocaína al 1 a 2% con una aguja pequeña de 25. Como ya saben ustedes, en todo procedimiento torácico, superior de la costilla inferior del espacio intercostal, ¿no es cierto? Esto es un rezo, esto es, como dicen los políticos, un San Benito. Nunca voy a acceder quirúrgicamente al tórax en el borde inferior de la costilla, siempre en el borde superior de la costilla, es decir, en la costilla inferior del espacio intercostal seleccionado. Infiltro piel, luego que he infiltrado piel, voy a insertar otra aguja con lidocaína, pero ya más gruesa, más larga, porque voy a infiltrar ya aquí músculo y pleura. Y acá el procedimiento ya empieza a tomar, digamos, un curso más delicado. Voy a avanzar sobre el mismo trayecto de la aguja pequeña y voy a ir inyectando anestésico para infiltrar los planos por los que avanzo, pero también voy a ir aspirando cada 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Esto para detectar rápidamente si no he tocado por accidente algún vaso aberrante, algún vaso que esté ahí de manera anormal en mi trayecto, en la pleura parietal, y porque si es así, la inyección intravenosa del anestésico es muy peligrosa, puede tener consecuencias desastrosas realmente, complicarnos la vida en ese momento. Voy aspirando, generalmente no sucede, no es muy común, pero voy haciendo esa maniobra, voy infiltrando y cada 2 a 3 minutos aspiro, avanzo y aspiro, avanzo, aspiro. ¿Hasta qué? Hasta que obtenga líquido pleural, es decir, hasta que ya rebaso la pleura parietal y me ubico en el espacio pleural, obteniendo el líquido que va a empezar a salir. En ese momento, cuando ya al hacer la maniobra de aspiración, aspiro líquido pleural, detengo el avance, ya no avanzo más, e infiltro el resto del anestésico para infiltrar esa pleura, lo que queda de ese espacio pleural. Porque como les dije, la pleura parietal duele mucho, realmente duele. Entonces, cuanto más anestesiado el paciente localmente, mejor. Ahora, aquí hay un truco muy importante. Yo sé que a ese nivel ya estoy en cavidad pleural, entonces no voy a perder, digamos, ese reparo. Lo que voy a hacer es pinzar a ese nivel en contacto con la piel, con la pinza hemostática, y voy a retirar la aguja. Ese trayecto que tengo desde el pinzamiento hacia la punta de la aguja significa que ese es el largo que voy a penetrar ya con la aguja, con el catéter sobre aguja, para hacer la toracocentesis. Es decir,
eso me da una idea de cuánto debo pinchar, cuán profundo voy a insertar la aguja, como vamos a ver más adelante en un gráfico. Acá estamos haciendo el abono en la piel con la aguja delgada en el sitio marcado. Fíjense cómo hacemos eso que les dije. Aquí ya llegué con la aguja, con la segunda aguja de infiltración, ya obtuve el líquido y, como les dije, voy a detener mi avance y voy a infiltrar a estos planos aquí alrededor para que haya una anestesia. Fíjense, estoy cerca del borde superior. Y pinzo la aguja con la pinza hemostática y lo retiro. Este trayecto me indica la profundidad de la punción que voy a realizar con el otro catéter que ya es para la evacuación del líquido. ¿No? ¿Me entienden? Es un truco muy importante. Por eso, para mí, por lo menos, un consejo muy firme que les hago es que siempre hagan este tipo de marcación, porque va a evitar que ustedes se excedan o no lleguen al espacio por temor, ¿no? Pueden lesionar pulmón o finalmente, dubitando, no van a llegar al plano porque se van a sentir nerviosos de punzar el pulmón. Pero si lo tienen aquí ya marcado, obviamente la chance de lesionar algo es muy baja. Entonces yo les aconsejo que siempre lo hagan. Ahora llega el momento de aspirar el fluido. Voy a conectar un catéter 18, fíjense, y es más grueso, a una jeringa. Y voy a avanzar a lo largo de la superficie superior de la costilla hasta la profundidad marcada previamente, ¿no es cierto? Voy a ir punzando, pero al mismo tiempo aspirando. Siguiendo el mismo trayecto, voy a insertar la profundidad que está marcada, eso es importantísimo. Una vez que obtengo líquido pleural, entonces detengo la aguja. Ahí paro, ya no inserto más. Y lo que voy a hacer es retirar la aguja y voy a introducir más solamente el catéter. O sea, solo va a quedar ya la cubierta externa que tiene una punta roma, ya no me puede producir daño. Y lo que sí puede producir daño, que es la aguja misma, la voy a retirar. Una vez que retire la aguja, va a quedar solamente el catéter y yo tengo que cubrir rápidamente este orificio externo. ¿Por qué? Porque puede entrar aire. No olviden que la cavidad torácica tiene presión negativa, es decir, tiene una tendencia a aspirar aire del medio. Conecto una jeringa grande luego con una llave de 3 vías ya montada al catéter y con la llave abierta hacia el paciente voy a empezar a aspirar unos 50 mililitros de líquido y luego cierro la llave de paso. Si tiene solamente fines diagnósticos, esto es suficiente, solo necesito 50 ml, lleno los 3 frascos y se acabó la historia. Pero si voy a tener, si la toracocentesis tiene fines terapéuticos, voy a instalar un sistema de drenaje pasivo con la llave de 3 vías, conectado a una manguera y a un frasco recolector. Dato muy importante, si tengo bastante líquido, no puedo evacuar más de 1500. 1,5 litros ya evacué y sigue saliendo líquido, la paro. No voy a seguir evacuando, voy a esperar un momento o quizás voy a luego regular un flujo muy lento de salida del líquido. ¿Por qué? Porque una evacuación masiva puede ocasionar un edema pulmonar por vaciamiento se llama, o ex vacuum en latín. Y esto ocasiona problemas respiratorios. Entonces, así como en la laparocentesis tampoco se aconseja una evacuación brusca o total, en este caso también se aplica el mismo principio. Una vez que he completado ya el procedimiento, es decir, ya he tomado la muestra o he evacuado terapéuticamente el líquido, retiro el catéter, pero indicándole fehacientemente al paciente que detenga la respiración en expiración. Respira, bota el aire, tiene que quedarse ahí y yo recién retiro. Esto porque en la expiración el pulmón se colapsa, aumenta el espacio intrapleural y por lo tanto algún riesgo de laceración superficial del pulmón prácticamente baja a cero. Luego cubro con un apósito oclusivo y se acabó el procedimiento. Acá pueden ver esto, ¿no? A esto me refería, que es un catéter sobre aguja. Es un catéter común y corriente, que tiene la aguja por dentro y el catéter propiamente dicho por arriba, ¿no? Conectado a una jeringa. Entonces, esto se inserta lentamente, aspirando, llego aquí al líquido y cuando ya obtengo líquido, detengo el avance de la aguja para no herir el pulmón. Luego,
Cambio de aguja ya con el catéter de evacuación, acá nuevamente marcado el sitio, retiro la aguja y solo me quedo con el catéter, y aquí cubro con el dedo este orificio. Luego conecto con la llave de 3 pasos, de la vía de 3 vías, la llave de paso de 3 vías, si es que voy a evacuar con fines terapéuticos. Y voy a hacer una instalación de evacuación con este tubo que les decía, un tubo se llama de alta presión, que me va a conectar el paciente al drenaje, ¿no? Y esto va a estar cerrado, o sea, no me va a entrar aire. Cuando quiera aspirar un líquido para muestra, cierro la llave y obtengo con la jeringa. Tiene esa función la llave de 3 vías. ¿Qué complicaciones puedo tener? Generalmente este es un procedimiento con bajas complicaciones, muy pocas complicaciones. Y cuando las hay, no son muy graves, felizmente. Neumotórax. Es muy raro y generalmente no requiere la colocación de una toracostomía. Pero sí el paciente puede tener luego dolor torácico, disnea o hipoxemia. En este caso, cuando el paciente presenta mucho dolor después del procedimiento, está disneico o hipoxémico, ahí tengo que solicitar una radiografía de tórax para detectar algún accidente que haya ocurrido o alguna condición que el paciente puede estar presentando en ese momento. Ahora, siempre voy a pedir radiografía de tórax después de la toracocentesis si el paciente en el que practiqué el procedimiento es un paciente gravemente enfermo, paciente crítico, etc. O cuando está sometido a ventilación mecánica. ¿Por qué habíamos dicho? Porque hay mucho riesgo de que se produzca una neumotórax por punción, ¿verdad? En este caso siempre voy a pedir una radiografía de tórax, porque no es obligatorio. Cuando coloco un tubo de tórax, una toracostomía sí es obligatorio, como dijimos en la clase anterior. Pero en el caso de la toracocentesis no es obligatorio, solo en estos casos. Otra complicación es el hemotórax, que suele ser igual muy leve. Alguna lesión intraabdominal, como les dije, cuando nos aventuramos en funcionar por debajo de la 9ª costilla. Puede producirse una embolia aérea muy rara, o un edema pulmonar post-expansión o ex vacuum, que les decía. Esto cuando evacuamos más de 1500 y de manera brusca. Tiene que ser muy lenta la evacuación. ¿Cómo evitar complicaciones? Hay que seguir 6 pasos. Importante que ustedes en este momento memoricen esto o hagan un esquema mental. Primero, nuevamente repito, revisen y conozcan bien el equipo que están utilizando, el kit de toracocentesis. Familiarícense con todos los componentes del equipo. El uso inadecuado de la llave de 3 pasos puede matar al paciente. Fíjense, un procedimiento tan sencillo puede convertirse en un problema muy serio para ustedes. Si es que no toman un cuidado elemental, que es conocer cómo funciona esa llave. Luego, esmérense mucho en establecer clínicamente el nivel del derrame. Si por una radiografía de tórax o una sospecha clínica el paciente tiene un derrame pleural enquistado o loculado, es decir, que está encapsulado, y no está libre, no es un derrame libre, esto se puede detectar clínicamente cuando se percute, se ausculta y se palpa el tórax del paciente en diferentes posiciones, cuando es posible hacerlo, o cuando la ecografía nos muestra eso, o una tomografía. Si es así, si es un derrame loculado, encapsulado, y no es un derrame libre, como en el anterior caso. Si ustedes están comenzando a realizar este procedimiento, no lo hagan. Llamen al que tenga más experiencia. Ahora, si no hay nadie con más experiencia que ustedes, van a tener que hacerlo, corriendo los riesgos, pero tal vez si ustedes son conscientes de qué implica un derrame loculado o enquistado, sepan a qué atenerse y hagan el procedimiento adecuadamente. En realidad tampoco es muy complicado. Ahora, si tienen ecografía, apóyense en la ultrasonografía, que les va a ayudar también bastante. Tercero, cómo evitar complicaciones. Siempre vean si su paciente no tiene alguna coagulopatía o trombocitopenia. Hemos dicho que no es una contraindicación absoluta, es relativa, pero les puede traer problemas como sangrados, hemotórax, etcétera, etcétera. Quizás va a ser necesario que hagan algo, ¿no? Que suspendan el anticoagulante o que la analicen plasma, como hemos dicho, de acuerdo a la situación particular del paciente. Luego, siempre avancen la aguja por encima del borde superior de la costilla, inferior del espacio intercostal. ¿Para qué? Para evitar lesionar el paquete vasculonervioso de la costilla.
5. Nunca drenen más de 1500 ml y la velocidad del drenaje tiene que ser lento. Y siempre retiren la aguja con el paciente en expiración. Tengan cuidado ahí, no se retira en cualquier momento y punto. No es cuestión de jalar la aguja y listo el asunto. No, tienen que acordar con el paciente que él mantenga la expiración y en ese momento hagan el retiro. Con eso van a evitarse complicaciones, son pasos elementales. Y bueno, el líquido pleural ya hay que analizarlo, ¿verdad? El líquido van a depositar más o menos en unos 3 frascos que no tienen ningún aditivo, no tienen anticoagulantes, no tienen estabilizantes, fijadores, nada. Son tubos que no tienen nada para el análisis. Tienen que ser analizados inmediatamente. No pueden ser analizados mañana o después de 8 horas. Es que no les volteen nada, señor. Se analiza inmediatamente porque la calidad de la muestra se deteriora conforme pasa el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a medir? Aquí es un punto clave de la clase. Es medir proteínas y deshidrogenasa láctica. Esto nada más, eso es lo más importante. Es lo imprescindible. No pueden dejar de analizar proteínas y la enzima lactato deshidrogenasa, tanto del líquido pleural como del plasma. Es decir, cuando van a analizar el líquido pleural que van a ustedes sacar por toracocentesis, van a analizar proteínas y lactato del líquido pleural, pero también al mismo tiempo van a pedir que tomen muestra de sangre a su paciente para también analizar proteínas del plasma y deshidrogenasa sérica. Porque el análisis del líquido pleural compara las proteínas del suero y del líquido pleural y la lactato deshidrogenasa del suero y del líquido pleural. Esto sirve para determinar, que hemos dicho, si el líquido pleural es un trasudado o es un exudado. Ese es el objetivo. El trasudado, cuando determinamos que es un trasudado, generalmente es una condición que no necesita ya mayores medidas. Como vamos a ver, por ejemplo, es una insuficiencia cardíaca. No voy a estar retirándole ese líquido. Eso se va a seguir formando mientras no se arregle su corazón, mientras no se haga un tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En cambio, si es un trasudado, quizás sí deba, después de la punción, por ejemplo, hacer una toracostomía, ¿verdad? Si es un absceso, no puedo dejar al paciente simplemente con una toracocentesis, no va a salir nada, se va a tapar el conducto y bueno, el catéter. Tendré que poner un tubo de toracostomía que hemos aprendido en la clase de ayer. Y si es que yo sospecho que es algo infeccioso, a propósito, hablando de que pueda ser un absceso, voy a requerir tubos especiales y una jeringa heparinizada en hielo para determinar el pH del líquido. O sea, si yo voy a analizar el pH del líquido pleural infectado, necesito un tubo especial heparinizado con hielo, heparinizado en hielo, o sea, frío y con heparina para determinar el pH. Si no, me va a salir un dato equivocado. Entonces, el análisis del líquido pleural se analiza bajo los criterios de Light de hace muchos años, ¿no? Este sujeto fue muy ingenioso y hasta ahora manejamos sus criterios para determinar si es trasudado o exudado. Estos son los criterios de Light. Las proteínas, la relación entre las proteínas del fluido, es decir, del líquido pleural, sobre las proteínas séricas, tiene que ser menor a 0,5. Es decir, yo tengo que tener la mitad de proteínas, la mitad del contenido de proteínas que hay en el suero, en el líquido pleural. Eso me va a decir que es un trasudado, lo que ahí decía la compañera, ¿no? Que nos dijo que un trasudado generalmente no tiene proteínas. En este caso, tiene proteínas, pero muy bajo, por debajo de 0,5, relacionado a las proteínas del suero, con relación a las proteínas del suero. Y será un exudado cuando esta relación de proteínas entre proteínas del fluido y proteínas del suero sea mayor a 0,5. Es decir, está tratando de igualarse la misma cantidad de proteínas en el líquido pleural que en el plasma, ¿verdad? Eso ya es un exudado, hay mucha proteína. Lo que decía nuestra compañera, muy bien dicho.
En cuanto a la deshidrogenasa láctica, es la misma relación entre el DHL del fluido y el DHL del suero, pero en este caso la relación tiene que ser menor a 0,6 si es un transudado y mayor a 0,6 si es un exudado. El tercer criterio de Light es simplemente analizar la deshidrogenasa láctica del fluido pleural. Si este es menor a 2/3 del límite normal del DHL del suero, es un transudado. Pero si es mayor a 2/3, es un exudado. Fácil saber cómo es un transudado o un exudado. ¿Qué ocasiona el derrame pleural un transudado? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya les digo, aquí no voy a hacer una toracostomía, ni voy a mantenerle la función, no voy a estar evacuando a cada momento. Se va a seguir formando eternamente líquido si es que no resuelve el problema de la insuficiencia cardíaca. La cirrosis hepática, lo mismo, ¿no? El síndrome nefrótico, también. En el tromboembolismo pulmonar, también. Pero en el tromboembolismo pulmonar hay un dato particular. En una etapa de la enfermedad, en el TEP, puede ser que se produzca un transudado, pero también un exudado. Cuando ya hay un infarto pulmonar, ahí ya sí se puede producir un exudado. Pero en todos estos casos, cuando hay un transudado, generalmente no hay que hacer más que la punción y aquí rara vez se necesita una evacuación terapéutica. Solo cuando haya demasiado líquido que esté ocasionando una restricción pulmonar importante. Pero por lo demás, el tratamiento no es la evacuación, es una medida de alivio. Porque el verdadero tratamiento es controlar estas enfermedades. En cuanto al exudado, ¿en qué situaciones se ve exudado? Cáncer, o sea, neoplasias, en la neumonía, en el trauma, en la tuberculosis y en el TEP. En estos casos, la evacuación puede ser terapéutico y puede ser necesario realizar toracostomía. En la artritis reumatoide y también en el lupus eritematoso puede haber derrame pleural de características exudativas. Entonces ahora vamos a ver un video que demuestra básicamente el procedimiento y luego me harán ustedes algunas preguntas. ¿Ya? Aquí, en pacientes hemodinámicamente críticos, vamos a suspender por algún tiempo, algunos minutos, horas, el procedimiento. Y cuando aquí vemos, por ejemplo, un derrame pleural loculado. En esos casos, la guía ecográfica es muy importante. No voy a realizar la punción sobre una zona infectada, como por ejemplo en un expresoste o sobre un impétigo, no lo voy a hacer. Voy a elegir otro sitio de punción. Este es un equipo preempaquetado, listo para el uso. Fíjense lo cómodo que es usar. Ya el material que tiene abajo es estéril, que van a ser de campos. Estos son los componentes del kit de toracocentesis. Esta es la aguja y el catéter, que generalmente es de una dimensión estandarizada, el equipo, que hemos dicho, el de asepsia, el equipo estéril, las gasas, los guantes estériles, el campo quirúrgico, el estrado, la pinza, que es opcional, pero que hemos dicho es muy interesante que siempre lo tenga, el anestésico, la aguja de diferentes dimensiones, delgada y gruesa, el catéter 20 ya para la punción, la jeringa de 60 ml, o puede ser de 20 también, la llave de 3 vías, importante, componente del equipo, en la manguera de conexión si esto voy a evacuar, el frasco del colector y los tubos para la muestra y el apósito oclusivo, ¿no? Voy a preparar la preparación, como les dije, explicar al paciente el procedimiento, decirle las ventajas, las desventajas, los riesgos. Voy a hacer que firme el consentimiento informado, la autorización por escrito.
acá es importante tomarse un tiempo para, y esto en hospitales grandes, ¿no? Es ratificar que el paciente sea el que tiene la necesidad del procedimiento. A veces se confunden con pacientes y a este que se le tenía que hacer una toracotomía, se le va a realizar solo una punción para evitar esas equivocaciones que suceden en hospitales muy grandes. En los nuestros generalmente no se llega a eso, pero es importante cumplir el ritual. Esta es la ubicación del paciente, sentada al borde de la cama. Aquí se está detectando clínicamente el nivel del derrame, ¿no? Percusión, palpación, auscultación, marco 10 a 12 centímetros por fuera de la línea media y ya estoy realizando la marcación del sitio, ¿no? Del sitio de punción. Está marcado, luego voy a hacer la antisepsia, la preparación de la zona, o puedo en este caso aplicar ultrasonografía, ¿no? Para que me muestre el líquido. Con mayor precisión puedo realizarla. Aquí se ve muy claramente acá la acumulación de líquido entre el hígado por abajo y el pulmón por encima. Entonces a ese nivel puedo realizar con mucha seguridad la función, siempre y cuando haya ultrasonografía. Aquí estoy infiltrando la piel primero con una aguja pequeña, muy poco traumática, al paciente no le produce prácticamente mucha molestia, y luego hago la punción con otra aguja más grande para infiltrar los planos profundos, siempre por el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal, ¿no? Con esto evito este paquete vasculonervioso. Luego acá voy a avanzar la aguja hasta la cavidad pleural, aspirando y avanzando, como les digo, 2 a 3 milímetros, hasta que obtenga líquido pleural, ¿no? En cualquier momento, acá ya tengo líquido pleural, pero dejo de avanzar. Voy a, en ese caso, filtro el resto del anestésico para infiltrar los planos profundos, la pleura, etc. Retiro y fíjense con esta marca de la pinza. Ahí está marcada. Esta es la longitud que voy a punzar con la aguja ya de punción, de toracocentesis propiamente dicha. Entonces, ahora sí voy a aplicar, ya está montada la jeringa con la llave de 3 pasos y la aguja ya de evacuación. Ya está marcada mi aguja, ya sé hasta qué longitud voy a punzar. Voy igualmente aspirando e insertando, fíjense, hasta ya obtener algo de líquido. Y cuando ya obtengo el líquido, dejo de avanzar, retiro la aguja y más bien avanzo ya solamente con el catéter. Fíjense, aquí ya la aguja, que era el riesgo, ya no hay. Y tapo inmediatamente con el dedo el orificio para evitar que entre ahí a introducir un neumotórax iatrogénico. Entonces, a partir de ahí voy a aplicar la llave de 3 pasos y la jeringa y voy a obtener 50 ml. Por eso la jeringa tiene que ser de 60 ml, ¿no? Obtengo 50 ml y si eso es todo, si solo tiene fines diagnósticos, cierro la llave de 3 pasos, desmonto la jeringa y deposito el líquido en 3 frascos para su análisis, ¿no? Para determinar si es trasudado o exudado. Pero si el procedimiento tiene fines terapéuticos, se tiene que conectar permanentemente a un sistema de recolección con esta manguera conectada a este frasco. Fíjense cómo se va saliendo lentamente. No tengo que evacuar más de 1500 y para evitar lo que se llama el edema post-expansión, ¿no? O ex vacuum. Entonces, cuando ya retiro, termino el procedimiento, hago rápidamente una oclusión cuando retiro el catéter, sin ninguna pérdida de tiempo, y sello la herida. Y con esto termina el procedimiento en sí. Entonces, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí. de todo ese procedimiento, que por ejemplo están llenando el contenedor de vidrio, ¿el paciente tiene que estar en expiración? No, solamente cuando retiro la aguja. Después el paciente está con su función ventilatoria normal. No le podemos tener en expiración mucho tiempo, ¿no? Vaya, solo al momento de retirar. Solo cuando retiramos la aguja, exactamente. Está bien, doctor. Otro. Y también cuando insertamos la aguja, ¿ya? Es bueno pedirle al paciente que expire, ¿ya? Cuando insertamos y cuando retiramos la aguja. ¿Alguna otra pregunta? Doc, Sí, cuando dime. es
enquistado, como dijo usted, se puede recurrir también a la ultrasonografía para poder ubicar el nivel de punción. Sí, claro que sí, Lucero, excelente tu aporte. Por supuesto que sí, en esos casos está más indicada la ecografía. Si tienen si se presentan ese caso, si se presenta el caso, hagan todo lo posible para contar con la guía ecográfica. Con eso prácticamente es muy poco probable que cometan alguna iatrogenia, es decir, se puede hacer el procedimiento con seguridad. Caso contrario, ya les he dicho, recurran al que tiene más experiencia. Tal vez tu compañero ya ha hecho 10 toracocentesis y tú solo estás en el tercero, entonces mejor llamarle a tu compañero para que haga. Eso en otras palabras. ¿Otra pregunta? Perdón, otra pregunta. Sí. ¿Qué es más común, un trasudado o exudado de líquido pleural? Perdón. Respecto a la extracción de líquido pleural, ¿qué es más común encontrar, un trasudado o exudado? La verdad no sabría decirte, pero creo que lo más común son los trasudados, porque los exudados implican enfermedades más graves, ¿no? Pero no me animaría a decirte qué es más frecuente, la verdad, en general. Puede ser uno u otro caso. Inclusive, a veces son más comunes, por ejemplo, los derrames paraneumónicos, ¿no? Una neumonía grave, severa, es muy común que se produzca un derrame con características exudativas, pero no podría decirte, es variable. Precisamente para eso sirve el procedimiento. Entonces, no te podría decir que es más frecuente. Otra. Bueno, espero que con esto ya tengamos una idea general acerca de los procedimientos de acceso a la cavidad torácica más importantes. Lo que me interesa es mucho el sustrato fisiológico, clínico que ustedes deben tener. No es solamente aprenderse fríamente los pasos del procedimiento mecánicos, sino aplicar toda la lógica clínica, ¿no? Entonces, nuevamente gracias por su atención y nos vemos nuevamente el jueves. Creo que ya nos toca hablar sobre cirugía de la mama, que es principalmente mastectomía. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, Hasta luego.